Ya. Eh, Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. El día de hoy me toca exponer sobre el tema conditional bias. Bueno, entonces, recapitulando un poco lo que son las bias. Bueno, creo que yo siempre no lo explico, no lo terminé de explicar bien esa parte. Entonces, simplemente un overview que vendría a ser por qué las BAEs son modeladas como un problema como un modelo bayesiano y también se usa lo que es inferencia variacional, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una forma de modelar. Esta imagen la saqué del paper mismo del Conditional Autoencoder, Variational Autoencoder, sobre cómo es que está modelado la BAE. Entonces, ¿por qué se llama que es un modelo bayesiano? Entonces, por el mismo hecho de que acá lo está construyendo como si fuera una probabilidad condicional. La probabilidad o la distribución de I condicionada por la data X. Luego aquí también puse el mismo P para cómo está distribuida la probabilidad de este Z condicionada por el X. Y luego acá el I final que vendría a ser el la probabilidad de I condicionada por el X y por el Z. Como pueden ver acá las dos flechas, viene el Z y viene el X. Y aquí el Q. Bueno, aquí le llama como si fuera el P la generación de data y el Q como si fuera recognition, que después lo vamos a ver en el autoencoder. Entonces en este mismo acá vendría a ser lo mismo. A partir del dato X y el Y, estás como que reconociendo o estás teniendo este valor Z, que así es como va a funcionar el conditional. Teniendo tu data X y con un label vas a obtener el latent space. Eh, Vamos de frente al modelo. Entonces, este vendría a ser el modelo normal, el autoencoder. Teniendo el X, vamos a tener acá el Q de Z, que vendría a ser el encoder o vendría a ser la parte de recognition. Vamos a tener Z a partir del X, con una distribución parametrizada por este phi. Y luego también tendríamos aquí que este Z debería se debería como que aproximar a una distribución normal, bueno, con media cero y con desviación estándar 1. Y a partir de Z vamos a llamar el P como si fuera el decoder o el generador. A partir de obtener la distribución de la data a partir condicionada por el latent space. Entonces, bueno, ya, este es un poco lo de la demostración que era a partir de la función de costo, que a partir del KL, obtener a partir de la demostración del KL, obtener toda la función de error del variational autoencoder. Entonces, bueno, esto ya es como que un poco fácil, ¿no? O sea, demostrarlo. Bueno, si conoce las herramientas, ¿no? Acá vendría a ser la probabilidad condicional, acá vendría a ser una de las, por definición, vendría a ser igual a uno. Acá lo mismo, por probabilidad condicional, y obtendrías esta fórmula aquí, a partir de la, de la, del KL, del error KL, de la divergencia KL. Entonces, bueno, un comentario que el KL vendría a ser, o esta divergencia KL vendría a ser la diferencia o la información que se necesita o que se pierde para llegar de una distribución a otra, que en este caso se tendría a partir del Q para llegar al P. O sea, en otras palabras, como hoy se conoce, la diferencia entre dos probabilidades. Pero, o sea, si se habla a distancia, se debería conmutar. ¿Cuál es? No, debería ser simétrico, ¿no? Ya que una distancia es simétrica, pero en este caso no lo es. Entonces, simplemente es la cantidad de información
que se necesita o se pierde desde una distribución para que llegue a otra distribución. Entonces, después de hacer todos estos cálculos, se llega a esta función de acá o esta ecuación de aquí. Entonces, de aquí pasamos un término a la izquierda y obtenemos esto de aquí. Esta de aquí que vendría a ser el, el error de la BAE normal. Entonces, que vendría a ser acá la probabilidad de generar la nueva data con tipo una con la regularizadora, ¿sí? Esta función de acá, que vendría a ser el KL. Como vemos aquí, el generar este era el encoder a partir de la data X y lo mismo acá, condicionado con la data X. Luego, el, una vez que queremos usar el conditional autoencoder, que sería simplemente agregarle aquí el C para todas para todo el P y Q, agregarle un C, condicionar a todos por la variable C. El C que vendría a ser la clase o el one hot encoder de cada clase. O sea, Y un ahí vector y cero. ¿Ah? X sería toda la data ya o ese X Ajá. mayúscula se convierte en... O sea, acá nomás, como lo he cogido de dos fuentes, simplemente es el mayúscula de cada uno. Ah, ya, ya. O sea, el X, el P, el Q, simplemente es la mayúscula. Entonces, esta sería la parte que nos importa. La diferencia entre el BAE y el conditional BAE es que, por ejemplo, el BAE está modelado a partir modela, perdón, el vector latente o la variable latente y la data. O sea, eso es lo que va a modelarse en el BAE. En cambio, como se ve aquí, perdón, eh, eh, claro, aquí, a partir de la data nomás. A partir de la data vamos a hacer eso. Pero el conditional by lo que va a hacer es, va a estar condicionado con con la clase. Este de aquí, perdón, to some random variable, creo que es mal esa parte, disculpa. Pero como se ve acá la diferencia es que el conditional by va a estar condicionado por dos cosas, por la data inicial y por la clase. Entonces, esto ya no vendría a ser un modelo no supervisado, ya vendría a ser un modelo supervisado. Esa vendría a ser la diferencia del conditional. Ya que ahí vamos a verlo, por ejemplo, en este caso aquí. En el momento de entrenamiento, este vendría a ser para etnias. Ya esta imagen lo saqué de otro paper donde era una aplicación etnias, para etnias. O sea, ¿de dónde venía cada persona? O sea, este podría ser la etiqueta, este podría ser la data de una persona cualquiera, y acá lo estás condicionando a que esa persona tiene que ser de Europa, o la otra persona, o de África, o del este de Asia. Entonces, este que vendría a ser el C, que vendría a ser el que va a condicionar, se condiciona al encoder y se condiciona al decoder, a los dos. Vamos a ver después en la implementación. Bueno, esto también vendría a ser una forma visual de los dos, de la diferencia. Cuando, cuando ustedes, por ejemplo, supongamos que el vector latente del BAE es de dos dimensiones, y el Z viene a ser de dos dimensiones. Por ejemplo, para MNIST, vamos a graficarlo de esta manera. Acá se puede ver que estos colores vendría a ser la clase 0, hasta aquí vendría a ser la clase 9. Y entonces como que se puede ver una distribución o unas como que tipo clusters, pequeños grupos más o menos definidos. En cambio, para el conditional by no se obtiene eso, ya que prácticamente no hay necesidad porque ya están condicionados, o sea, ya se sabe a cada vector latente se le está concatenando una clase a la que pertenece. Entonces ya sabes a qué clase es, así que no hay necesidad de que formen grupos. Lo que sí van a formar
Pero en cambio, en vez de formar grupos y verse la clase, lo que se va a hacer es tipo modelar o tratar de conseguir un estilo. Vamos a ver después, tipo, vamos a ilustrar varios decoders y vamos a ver que generan imágenes de la misma clase, pero con estilo diferente, tipo el tamaño, la rotación, si es más grueso, más delgado, de cada dígito. Eso nomás. Eso vendría a ser la parte como que tipo un poco de intuición, un poco la parte matemática. Pero de ahí, ahora voy a mostrarle un poco ahí que robé un código. Entonces, bueno, el paper se llama Learning Structure Output Representation Using DSGM. Entonces, la implementación es, en este caso se hizo con MNIST. Se coge la data del MNIST 28 por 28, como se sabe, el X y el Y. Entonces, aquí estamos definiendo que va a hacerse un batch de 250. El tamaño del espacio latente va a ser de dos vectores, más que todo por facilidad perdón, por dos, el tamaño del vector 2, el vector es 2. Entonces, la idea es de poder visualizar mejor la data, ya que obviamente en 3 o en 4 va a ser bien difícil. Luego, la capa intermedia va a ser de 512 para cada uno, simplemente MLP, Multilayer Perceptron. Seos Relu, Ada. Entonces, esa va a ser la parte interesante. Aquí, este era el C. C o simplemente label, que ya viene concatenado perdón, ya viene en la forma ceros y unos, que vendría es lo mismo que el Juan Hunt encoder. Entonces, lo estamos condicionando el input, es decir, estamos simplemente concatenando. Eso ya vendría a ser, está condicionando el encoder. Eh, y ya, después del input, vendría a ser la parte del... Esto está mal. El input vendría a ser acá la parte del mu, sigma, como se hace un autoencoder normal. Luego la forma, bueno, acá la forma de calcular el z o claro, el z, el latent vector a partir del vector mu y sigma. Lo mismo. Y luego, para condicionar al decoder, se hace lo mismo, concatenando el vector latente con la etiqueta. Y acá tendríamos el input condicionado. Y lo mismo acá, se concatena, se coloca la siguiente capa de densa o MLP y otra para la salida. Entonces al final vendría a ser valores entre 0 y 1 el output. No, perdón, claro, entre 0 y 1 el output, porque sí, muy de... Eh, y de ahí el error vendría a ser lo mismo que una BAE normal. Ahí como vimos en el esto, el error, la función de costo vendría a ser la misma que el de una BAE normal, solo que ahora está condicionado, bueno, en cuestión de código vendría a ser lo mismo, simplemente concatenar una variable C o la etiqueta para el input y para el Z, definiendo los grafos, bueno, los modelos. Y ahí acá el pata hizo bueno, acá como se ve la métrica vendría a ser el k-loss con los reconstruction loss y arriba la función y listo. Y el pata acá lo entrenó el código
Acá vendría a ser cuando predecirlo el Z, le entregas una imagen y te predice el Z. Entonces, este Z de dimensión 2 vendría a servir para este gráfico que vendría a ser el... Ah, ya me olvidé el nombre que tiene esta cosa. Espacio de latencia. Sí, pero creo que tiene un nombre más técnico. No sé si exactamente vendría a ser manifold. Creo que no, ¿no? El manifold creo que es algo así, también le llaman el manifold. Cuando se puede ver que en el eje X está de un estilo y el eje Y está de otro estilo. Si no me equivoco, ese también le llamo manifold. Ya me olvidé. Bueno, entonces, simplemente explorando el espacio de variables. El espacio latente de variables. Entonces, en este caso, esta dBAE, o cBAE, perdón, fue entrenada y se puede ver que explorando el Z, puede verse que para el eje X como que parece que se está rotando un poco para la derecha en sentido horario, y para el eje Y se puede ver que se va volviendo un poco más grueso, si no me equivoco, o más estirado, perdón. Tipo, por ejemplo, este 3 más o menos se ve angostito y acá se ve un poco más largo. Lo mismo con cada uno. Como que o sea, por ejemplo, de este aquí el primero, con este aquí el último, se ve un poco más largo, la colita de arriba, la colita de abajo, del 3. Leo, ¿Ah? dime, ¿tú puedes controlar eso? El estilo. Claro, pues, por ejemplo, pones el 3 y ahí para la parte horizontal estás generando una variación y en la parte vertical también. Pero puedes controlar eso. Saber, por ejemplo, en el autoencoder tú tienes tu X de entrada, tienes la reducción y tienes tu reconstrucción. En la reducción, en el espacio latente, ahí puedes tú controlar eso o se genera así. Sí, sí se puede. Por ejemplo, lo que el pato está haciendo acá es hacer un iterador, un i, desde la izquierda desde un valor menor hasta un valor mayor, y lo mismo con Z2, desde un valor menor y hasta un mayor mayor. El pato lo está concatenando acá es el Z1 y el Z2, y lo está construyendo acá el vector. Y este vector va a servir como si fuera el Z. O sea, Mm, el pato está tomando un Z1 y Z2, que vendría a ser el eje Y y el eje Y, perdón, X, Y, lo está concatenando y lo ingresa de input para el decoder. Entonces, a partir de este Z vector latente, está generando estas imágenes. No sé si me pero, cuento. pero en este caso tú estás generando aquí un Z1, un Z2 de esa forma. Cambiando esos zetas se cambiaría entonces es la forma, el Ah, estilo. en este caso, esta red aprendió para ese estilo. Podríamos probar otro tipo de red, cambiar algunas hiperparámetros o poner más Pero MLP. no me dijiste que Z1 y Z2 eran la que ahí se podía modificar y generabas otro estilo, porque la red ya está entrenada, ¿no? Claro, pero esa red en este caso sirvió para solamente estilos. Ah, ya, ya. Perdón, para este estilo, claro, para este estilo, de rotar y de hacerlo más larguito. Tendríamos que ver si esta red también aprendió otro tipo de estilo o Pero entrenar otro tipo de red. entonces, Z1 y Z2, ¿qué representan? En este caso simplemente es un valor, un vector. Yo, Sí, Este, pero ¿por qué tiene que... yo creo que entendí lo que Shander está preguntando. Él está preguntando si existe una interpretación de lo que realmente Z1 y Z2 significan para nosotros. o Yo, sea, dir- yo diría que no, no existe. Así como está lo que le está presentando, no existe. claro, este vendría a ser todas las variables, todos los z posibles. Y está Mm, ahí, no se puede ver nada, pues, ¿no? De ahí sería probar si es que dentro de todo este conglomerado aprendió otro tipo de estilo.
porque como le comenté a Giuseppe, yo vi una aplicación en Autoencoder, solo Autoencoder, ponías la imagen de gato, de cualquier cosa, lo rebajabas, por ejemplo, a tres neuronas, y esas tres neuronas, tú modificabas una de ellas y cambiaba el gato, mantenía algo del gato y cambiaba su estilo. Por ejemplo, sonreía, o sus ojos se achicaban, o su cara se engordaba, con esas neuronas. Ahora aquí no sé si pasa eso. Mm, Porque ahí veo que Z1 y Z2 le dan tipo de forma, ¿no? Pero no sé por qué tiene que tener esa forma, esa ecuación, o simplemente él puso esa ecuación para que dé un valor entre todos esos puntos que están ahí, ¿no? ujú. Mm, Acá simplemente está yendo uno entre sites. Ya. Habría que intentarse, porque acá no se puede ver que es que no está acá, o sea, de aquí tú no puedes ver que, o sea, no hay forma de saber que, o sea, yo quiero un estilo que me rote la figura a 90 grados. O sea, no hay forma de saber en este momento. Tendría que probarse, cambiarse las variables, porque acá puede que la red haya aprendido distintos tipos de estilos. Tendría que probarlo acá. Puedes modificar ahí ese Z, porque ya está corrido, ¿no? El programa. En realidad no lo he corrido, simplemente Ah, ya, está ya. bajado. Ah, ya, ya. Shander, eso que estás diciendo entra un poco en la parte de Interpretable Machine Learning, porque generalmente los espacios de latencia son cosas que nosotros como humanos no podemos entender. Ahí entra la parte de Interpretable Machine Learning porque existen técnicas que hacen que lo que tú vas a aprender en ese espacio de latencia tenga algún significado para nosotros. Que, por ejemplo, podría ser algo como el Z normalizado tiene que significar una rotación, ¿no? Y una transformación, digamos, puede ser una transformación afín de la imagen de entrada o una cosa así. Pero como en este caso no está aclarada esa transformación en la función costo o de alguna forma en un módulo externo, simplemente la variable embedded que fue calculada es la mejor representación que la red encontró para hacer esa reconstrucción. Acuérdate que la función costo es lo que hace, lo que le dice a la red cómo debe aprender o qué cosas debe aprender. Ah, ya, ya. Y esa imagen grande de 3 más arriba. Ajá, ese 3 no, no, no. Este 3 de aquí, ese viene siendo ¿qué es? ¿Una reconstrucción o un elemento del espacio latente? No, no, O, simplemente reconstrucción. O sea, lo generó acá el Z y luego decodificó el Z para una imagen 3. ya, ya. ¿Y ese es un elemento nuevo de la imagen, de la base de datos, o es un elemento de la base de datos? Es una imagen generada a partir de un elemento de la base de datos. Ah, ya, pues cogí el 3 y generé ese 3. Ajá, intentó reconstruir ese 3. Este es un intento de reconstrucción. Ah, ya, ya, ya. O sea, claro, tú lo que me dices es, tú puedes poner acá, puedes jugar con valores de Z1 y, y ya, pues. Z2, ajá, y puedes generar más. No sé si cambiará en algo el estilo, o en la rotación o traslación, ¿no? Pero algo de Claro, identificar de ahí, porque ese Z es como el vector latente, ¿no? Un valor de ese espacio de latencia va a hallar un valor, va a identificar de ahí un punto de todo ese espacio, ¿no? Y ese punto es ya algo entrenado que va a dar claro. un tipo de estilo, ¿no? Claro, o sea, yo, pues, ¿cómo decir? Yo me puedo enfocar simplemente en este cuadrado de acá.
y le doy valores, como si Mm. fuera una cuadrícula. Y ahí le doy todos estos tipos de valor, todos estos valores le doy a la red y a ver que me genere todas las imágenes posibles. Ah, Y tal vez me da, por ejemplo, acá en este cuadrado escojo una cuadrícula de 8 por 8 y genero las mismas imágenes que aquí. Y de repente me consigue otro tipo de estilo. mm, sería bueno identificar ese espacio de latencia, ¿no? Porque ahí ya podría saber en cada cosa qué hace, cómo modifica la imagen, ¿no? Tipo, si modifico la Z1, me rota. Así, Ajá, bueno, Z1. ajá. Saber esa información, ¿no? Porque eso va a hacer que pueda generar, quiero un gato cachetón, entonces, ya, este Z de aquí me va a generar cachetón, quiero ojón, quiero chino. En realidad existen, pero ya es con GANs, porque en GANs aprenden a generar mejores imágenes, como tipo caras, todo ese tipo de cosas. Existen. Existen gráficos así, en donde en vez de estos números, son caras. Cara rotada, cara mirando hacia abajo, cara, mujer, hombre, blanco, negro, en un eje X, sí. Ese sería en GANs, pues, ¿no? Pero Sí, no, aquí no se ha expandido más, ¿no? Porque este trabajaría bacán como parece en GANs también una parte, ¿no? Está generando nuevos datos, en nuevas realidad cosas, datos. se usan GANs con conditional o autoencoders. Existen varias combinaciones con ellos. Ay, ay, ay. Los dos son modelos generativos. Ujú. Ay, no, no sabía. Justo esa pregunta te hago porque estoy entrando a lo que es Machine Learning y el profesor en la introducción dio ese ejemplo, ¿no?, de autoencoders y mostró eso, ¿no? Dijo, acá puedes modificar estas neuronas en el espacio de menor dimensión y ahí podemos ver las formas, todo eso, ¿no? Sí. Ujú. O sea, yo he visto casos así, tipo sencillos, donde, por ejemplo, para predecir el valor de una casa, cada neurona significaba una neurona era no sé, el tamaño del terreno, el otro valor era el costo del terreno, otro valor, no, perdón, claro, de qué ciudad era, otra neurona era de tal lugar. Y cambiando los pesos de las variables generabas un precio. Bueno, era para cosas más sencillas, pero aquí con estas redes más complicadas, no sé si se podría hacer eso. Ay, ay, ay. Bueno, fueron preguntas nomás, pero sería bueno ahí que mezcles, que ahí le das una modificación y percibas, ¿no? Pero bueno, ya. Sale mejor con Gansa, te lo digo. Ya, Gans, de frente, Gans. Sí, serio. O sea, esto mismo gráfico de 8 por 8 se puede generar con GANs. Hay varios ejemplos. El que la GANs funciona mejor para reconstrucción de imágenes, generación de imágenes. Y Y bueno, entonces, esto de acá, en qué caso funciona mejor? ay, sabía, pero olvidé. Bueno, yo hasta donde sabía es que las GANs eran mejores porque el Variational Autoencoder generaba imágenes con ruido, o sea, borrosas. No parecían de alta calidad, parecían imágenes borrosas comparadas con las GANs. Pero de ahí yo paré de estudiar esta parte y no recuerdo otra ventaja. ¿Ahí vas a decir algo, Leo? Sí, existe un tema específico en el cual es mejor las BAEs que autoencoder, perdón, que GANs, pero ya me olvidé. De ahí voy a recordar dónde estaba y se los paso. Porque Ya, sí, hay ya. un campo en específico donde es mejor las BAEs. Justo cuando estaba viendo reconstrucción 3D, donde estaba haciendo un trabajo con lo de la PUC, justo vi eso. Por eso es que era como que yo hacía BAEs y mi otro pata hacía GANs. Y la idea era justificar por qué, entonces justo busqué esa justificación. Pero de ahí se los paso. Ay, ay, ay. Sí, sí.
Sería bueno ahí identificarlas. ¿Qué tipo, en qué clase funciona mejor una que otra? Lo ¿Con mandas qué al grupo tarea? nomás. Ya, y bueno, la siguiente sería lo de self-supervised, justo estaba viendo ahí. Ese sería todo entonces en tu presentación. Sí, por en cuando sí. Ya, para el video nomás.